La Organización de los Estados Americanos, por sus siglas, OEA, es una institución internacional que ha desempeñado un papel crucial en el escenario político y diplomático de las Américas desde su fundación en 1948. En este video, exploraremos la historia de la OEA, desde sus inicios hasta la actualidad, examinando las veces en que la organización ha tomado acciones significativas en conflictos políticos de los países del continente americano, ya sea a través de sanciones, mediación de conflictos o intervenciones directas. Finalmente, responderemos la pregunta: ¿realmente funciona la OEA? Pero vamos por partes. El origen de la organización se remonta mucho tiempo atrás, cuando Simón Bolívar, en su interés de unificar a los estados americanos, convocó el Congreso de Panamá en 1826. A pesar de los intentos de unión de Bolívar, su idea recién se llevó a cabo en 1889, al fundarse la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. Dicha entidad se transformó, en 1910, en la Unión Panamericana, una organización fundada con el propósito de fomentar la cooperación y el comercio entre los países del hemisferio occidental. Sin embargo, fue en la Conferencia Internacional Americana de Bogotá en 1948, cuando la OEA fue formalmente establecida, bajo la firma de la Carta de la OEA. Este documento fundacional definió los objetivos principales de la organización: la promoción de la paz y la seguridad a través de la resolución pacífica de disputas y la prevención de conflictos armados, la defensa y promoción de la democracia, lo cual incluye la vigilancia de procesos electorales y la promoción de gobiernos democráticamente elegidos, la promoción y protección de los derechos humanos mediante la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el fomento del desarrollo integral a través de la cooperación económica, social y cultural entre los Estados miembros. Estas funciones han guiado la actuación de la OEA en las diversas situaciones y crisis que han afectado a la región desde su creación. La fundación de la OEA coincidió con el inicio de la Guerra Fría, lo que influyó significativamente en la orientación y las acciones de la organización. Estados Unidos, en particular, vio a la OEA como un instrumento para contrarrestar la influencia comunista en América Latina, y esta perspectiva influyó en muchas de las decisiones y acciones de la OEA durante las primeras décadas de su existencia. Durante este periodo, la OEA estuvo involucrada en varias crisis y conflictos en América Latina, muchos de los cuales estuvieron marcados por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los primeros casos importantes fue la intervención en Guatemala en 1954. En este país, un golpe de Estado respaldado por la CIA derrocó al presidente Jacobo Arbenz, cuyo gobierno era visto por Estados Unidos como una amenaza comunista. La OEA, aunque no jugó un papel directo en la planificación del golpe, fue utilizada para legitimar la intervención bajo el pretexto de evitar la expansión del comunismo en el hemisferio. Otro ejemplo significativo fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Durante este conflicto, la OEA apoyó las medidas tomadas por Estados Unidos, incluidas las sanciones y el bloqueo naval contra Cuba. La Resolución 93 de la OEA autorizó el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para evitar la instalación de misiles soviéticos en la isla, lo que marcó un momento crítico en la historia de la organización. Esta acción solidificó el papel de la OEA como un brazo de la política exterior de Estados Unidos en la región durante la Guerra Fría. Además, la OEA también estuvo involucrada en la intervención en República Dominicana en 1965. En medio de una guerra civil, la OEA autorizó la intervención militar liderada por Estados Unidos, bajo el pretexto de evitar el establecimiento de un régimen comunista en el país. Esta intervención fue altamente controvertida y criticada por muchos países miembros, quienes argumentaron que representaba una violación de la soberanía dominicana. Durante las décadas de 1970 y 1980, la OEA fue criticada por su inacción en casos de violaciones de derechos humanos por parte de regímenes autoritarios, como las dictaduras militares de Pinochet en Chile y las dictaduras militares en Argentina y Brasil. A pesar de los principios de la Carta de la OEA, que enfatizaban la promoción de la democracia y los derechos humanos, la organización fue acusada de ser complaciente con estos regímenes debido a la influencia de Estados Unidos, que veía a estos gobiernos como aliados en la lucha contra el comunismo. La organización también recibió fuertes críticas por su acción en la dictadura de Manuel Noriega y su posterior intervención en 1989 por parte de Estados Unidos. La OEA convocó reuniones y emitió declaraciones condenando las acciones de Noriega, especialmente su invalidación de los resultados electorales y la represión de la oposición.
Sin embargo, la organización no pudo llegar a un consenso sobre una acción más decisiva. Los países miembros estaban divididos entre aquellos que apoyaban una postura más firme contra Noriega, y aquellos que temían que una intervención pudiera desencadenar una escalada de la violencia y establecer un peligroso precedente de injerencia externa. Finalmente, en diciembre de 1989, Estados Unidos decidió actuar unilateralmente, lanzando la operación militar Causa Justa para capturar a Noriega y restablecer el orden en Panamá. Esta invasión fue condenada por muchos países de la región y más allá, ya que se consideró una violación del derecho internacional y de la soberanía de Panamá. La OEA, aunque crítica de la invasión, se encontró impotente para detener la intervención estadounidense. Con el fin de la Guerra Fría, la OEA se enfrentó a un nuevo panorama político en el que las amenazas a la seguridad hemisférica ya no provenían de la confrontación entre superpotencias, sino de problemas internos como conflictos civiles, crisis políticas y violaciones de derechos humanos. Un ejemplo temprano de la intervención de la OEA en este nuevo contexto fue su participación en la crisis política en Haití a principios de los años 90. En 1991, tras el golpe de Estado que derrocó al presidente democráticamente electo Jean-Bertrand Aristide, la OEA condenó el golpe y aplicó sanciones económicas contra el régimen militar. Sin embargo, la falta de una respuesta más enérgica de la comunidad internacional permitió que el régimen permaneciera en el poder, hasta que una intervención militar liderada por Estados Unidos y autorizada por la ONU, restauró a Aristide en 1994. Uno de los puntos de inflexión en la historia de la OEA fue la adopción de la Carta Democrática Interamericana en 2001, que estableció el compromiso de los Estados miembros de promover y defender la democracia en la región. Esta carta fue una respuesta a la creciente demanda de los pueblos de América Latina por gobiernos democráticos y respetuosos de los derechos humanos, en un contexto en el que muchos países de la región habían dejado atrás las dictaduras militares y estaban en proceso de consolidación democrática. En el año 2002, la OEA tuvo una intervención en Venezuela durante la crisis política que comenzó con el vacío de poder y posteriormente se convirtió en golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Aunque Chávez fue reinstalado en el poder pocos días después, la OEA jugó un papel clave en facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición, lo que resultó en la firma del Acuerdo de Mesa en 2003. Este acuerdo fue un intento de establecer un camino hacia la resolución pacífica de la crisis, aunque las tensiones políticas en Venezuela continuaron en los años siguientes. La OEA también ha estado involucrada en la crisis política y social en Nicaragua. Desde 2018, la organización ha condenado la represión del gobierno de Daniel Ortega contra manifestantes y ha llamado a la realización de elecciones libres y transparentes. La situación en Nicaragua ha llevado a la OEA a aplicar sanciones, aunque lamentablemente en el año 2023 Nicaragua saldría de la organización por petición del dictador Daniel Ortega. Uno de los temas más actuales y polémicos ha sido la crisis en Venezuela, que ha provocado profundas divisiones entre los Estados miembros de la OEA. Mientras que algunos países han apoyado las sanciones y la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, otros han defendido la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, argumentando que las sanciones solo agravan la situación de la población venezolana. Además de la crisis en Venezuela, la OEA ha enfrentado críticas por su respuesta a la crisis política en Bolivia en 2019. Tras las elecciones presidenciales de octubre de ese año, en las que Evo Morales fue declarado ganador, la OEA emitió un informe en el que cuestionaba la integridad del proceso electoral y sugería la posibilidad de fraude. Este informe contribuyó a la intensificación de las protestas y, finalmente, al derrocamiento de Morales. Aunque algunos defendieron la intervención de la OEA como un acto en defensa de la democracia, otros criticaron a la organización por haber exacerbado la crisis y por su papel en la desestabilización del país. En el ámbito de los derechos humanos, la OEA ha jugado un papel destacado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han realizado investigaciones y emitido recomendaciones en casos de violaciones de derechos humanos en toda la región. Sin embargo, la capacidad de la CID para influir en los Estados miembros ha sido limitada, ya que sus recomendaciones no son vinculantes y a menudo son ignoradas por los gobiernos. Ahora, visto todo lo anterior, ¿es realmente eficaz la OEA? La pregunta es compleja y depende de cómo se mida su éxito. Por un lado, la OEA ha logrado algunos éxitos notables en la promoción de la democracia y los derechos humanos en la región. La adopción de la Carta Democrática Interamericana y el trabajo de la CID son ejemplos de cómo la OEA ha contribuido a la consolidación de la democracia en América Latina. Sin embargo, la OEA también ha sido criticada por su ineficacia en la resolución de conflictos y crisis políticas.
En muchos casos, la organización ha sido percibida como demasiado dependiente de la influencia de Estados Unidos y, por lo tanto, incapaz de actuar de manera imparcial. Además, la falta de consenso entre los Estados miembros ha dificultado la capacidad de la OEA para tomar decisiones de manera rápida y decisiva en situaciones de crisis, lo que ha limitado su capacidad para prevenir la escalada de conflictos. En términos de intervenciones militares y sanciones, la OEA ha tenido un historial mixto. Si bien ha habido casos en los que la organización ha jugado un papel positivo en la resolución de conflictos, como en la restauración de Aristide en Haití, también ha habido situaciones en las que su intervención ha sido vista como ineficaz o incluso contraproducente, como en el caso de las sanciones a Venezuela, que en lugar de ayudar a la salida del régimen ha generado que la dictadura se aferre más al poder. En última instancia, la eficacia de la OEA depende de la voluntad política de sus Estados miembros, lo cual limita mucho su acción, pues va a depender de la postura política del dirigente de cada país, y su disposición para trabajar juntos en la promoción de la paz, la democracia y los derechos humanos en la región, por lo cual podemos concluir que la OEA, como organismo encargado de la promoción de ideales democráticos, es eficaz y necesario. Sin embargo, a la hora de abordar conflictos complicados, donde se requieran acciones contundentes, es ineficaz, pues repetimos, depende de sus Estados miembros y del consenso al que puedan llegar, y en la práctica, se ha demostrado que esta forma de actuación es ineficiente, sino nula. Ahora, si bien la organización ha tenido éxitos y fracasos a lo largo de su historia, su papel como foro para el diálogo y la cooperación sigue siendo crucial e indiscutible en un mundo cada vez más interconectado y desafiante. ¿Pero qué crees tú? ¿Realmente funciona la OEA? ¿O es una organización ineficiente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el video, agradecería tu like y que te suscribieras, me ayudaría a seguir subiendo videos. Hasta la próxima.